Bienvenidos al Foro Next Educación. Vamos a hablar hoy de la España rural, porque estamos en el Senado, estamos hablando desde el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta y acabamos de presentar aquí los resultados del cuarto estudio sobre la evolución de la percepción de los avances en el mundo rural. Saben que lo hacemos cada año y eso nos permite medir cuál es la situación y sacar conclusiones sobre hacia dónde deben orientarse estos esfuerzos por la recuperación del mundo rural. Les voy a presentar a las personas que nos acompañan y también les preguntaremos cuál es su impresión sobre el estudio que acabamos de presentar, qué es lo que más les ha llamado la atención. Saludamos a la doctora Asun Cámara, es doctora ingeniera de Montes y representante de la plataforma Juntos por los Bosques. Hay una realidad probablemente desconocida en España, ¿no?, sobre qué es exactamente la superficie forestal que tenemos. ¿Qué les ha llamado más la atención del estudio? Lo que me ha llamado muchísimo la atención es la unanimidad que hay en la opinión de todos los encuestados sobre la sensación de abandono respecto de la población de las ciudades hacia ellos, ¿no? Una sensación de desconexión total. Se sienten imprescindibles, saben que son imprescindibles para que todos vivamos bien, pero sin embargo no ven reciprocidad, ¿no? Y eso me ha llamado tremendamente la atención. Y es verdad, en el COVID es posible, como ha destacado el presidente del Senado, que esa percepción quizás hubiera modificado algo, porque en las ciudades y en toda España seguimos comiendo, porque había una cadena alimentaria que no se cortó, y que había agricultores y había ganaderos, y efectivamente esto fue así. Quizá en aquel momento también se tuvo la percepción de que es mucho más sano, y es verdad, vivir en un pueblo que vivir en una ciudad, pero luego eso se ha mitigado, y sí hay ese sentimiento que lo han expresado como hasta una cifra, el 93% de los encuestados. Así que esa brecha entre el rural y el urbano es otra de las brechas a recuperar. También es doctor Luis Sáenz de Jáuregui, vicepresidente de la Fundación AXA. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Usted nos acompaña siempre porque Fundación AXA está desde el principio apoyándonos en este estudio. Respecto a ediciones anteriores, ¿qué es lo que más le ha sorprendido, Luis? Bueno, creo que es muy importante poner de relieve que esta es ya la cuarta edición del estudio. Por tanto, lo que hace es que tengamos una perspectiva. Y en esta edición, personalmente lo que más me ha sorprendido es que retrocedemos, no estamos avanzando. Y creo que esto es para hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque aquí en el Senado, bueno, hemos tenido el placer, el gusto de escuchar realmente a dos de los poderes del Estado, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Y cómo es posible que haya una coincidencia muy clara de que esto es un tema que tenemos que solucionar, donde tenemos un gran consenso de la ciudadanía, pero de los poderes del Estado también, y sin embargo vayamos hacia atrás. La percepción ha ido hacia atrás. Es verdad, los avances son mínimos, pero la percepción es de retroceso. Y sin embargo, estamos de acuerdo que esa sintonía que ha expresado tanto el presidente del Senado como el secretario de Estado de Política Territorial está en la línea de acercarse a lo que debiera ser un auténtico pacto nacional, un auténtico pacto de Estado por la recuperación del mundo rural. Yo lo he visto con alguna claridad, por lo menos en la expresión que ellos tenían, en la disposición, por lo menos la percibida también, ¿no? Para mí también. Era muy claro que intrínsecamente se estaba hablando de un pacto, hay que expresarlo y hay que ponerle fechas. Y yo creo que en esas fechas y esos números de avance son los que nos van a llevar. Creo y estaremos creo que de acuerdo en que tampoco hay que dejarlo a muy largo plazo. Por tanto, 5 años y establecer pasos y retos y números de qué es lo que tenemos que hacer, creo que forma parte de ese pacto de Estado. En las intervenciones hemos destacado que, además de los alcaldes, presidentes de Diputación, otras personas que han intervenido allí como representantes de la sociedad civil, hay dos asuntos troncales donde nos lo jugamos todos, que son los bosques y el agua. Por eso hemos invitado al presidente de Femenbalses, Luis Fernando García Nicolás, para que estuviera también, además de la intervención en el Senado, al mismo tiempo que lo ha hecho Asun Cámara de los Bosques, para que interviniera también aquí. Pero le hago la misma pregunta al principio del estudio, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?
Pues vamos a estar los tres de acuerdo en que a mí también lo que más me impacta es precisamente esa opinión de toda la sociedad española que está de acuerdo en que no estamos siendo suficientemente generosos con las personas que viven en el mundo rural y, sin embargo, pues como bien habéis dicho anteriormente, parece que no se dan pasos decididos hacia, de verdad, que la gente que vivimos en el mundo rural nos sintamos verdaderamente arropados por el país que nos alberga, un país que es de todos y que tenemos el derecho a vivir igual que el resto de las personas que puedan haber decidido establecer su modo de vida en una gran ciudad. Luis Fernando, usted es alcalde de un pueblo, ¿no? ¿De cuántos habitantes? De 1.370 habitantes. En la provincia de Cáceres. Sí. ¿Ustedes notaron alguna diferencia durante el COVID, o sea, antes del COVID, durante el COVID y después del COVID, en esta relación de fondo que estamos hablando de la España urbana y la España rural? Sí, de hecho, en mi pueblo creció la población durante esos años. Luego ha vuelto a descender, pero en ese periodo se vio como toda la sociedad creía que la solución a su modo de vida estaba en los pueblos, porque vieron que era una vía de escape cuando tuvieron ese problema tan grande. Y después eso se ha perdido. Ya no se ve esa necesidad de vivir en un pueblo por parte de mucha gente. Es verdad que no es fácil vivir en un pueblo, es una estoicidad, de hecho, vivir en un pueblo en muchas ocasiones en nuestro país. Y quizás eso, las dificultades que ve la gente a poder vivir con las mismas condiciones de vida que tienen en otros lugares, a que no se decidan a ir a nuestros pueblos, y también muchas veces es por desconocimiento. Y por eso a mí me parece tan importante destacar todo lo bueno que tenemos en los pueblos y no plantear ni un punto de quedarnos atrás o de no ser optimistas. Necesitamos tener optimismo y impulsar con ese optimismo decidido a contarle a la gente que vivir en un pueblo es lo mejor que pueden hacer. Estábamos planteando que sorprendería saber cuántas personas, porque son multitud, están dispuestas a irse a vivir a un pueblo, en parte por salud, porque todo el mundo percibe pues, que de esa pandemia, me lo contaba el propio presidente del Senado, dice, en mi pueblo había 39, nadie tuvo un problema durante. En los pueblos de al lado tampoco, etcétera. Los casos se produjeron en las ciudades, por salud, infección, por calidad del aire, por salud mental, también por salud mental, que es importante, se vive con menos ansiedad, con menos desasosiego. Hay muchas personas, pero claro, tenemos que ver qué problemas habría allí. Uno, el de la conectividad, hemos hablado, otro es el de la vivienda, en general los servicios, tener algo de formación, pero están las bases para que le pudiéramos dar el vuelco a la situación. Y compartíamos, y lo habíamos hablado con Luis y lo ha dicho aquí ahora, que esto tiene que hacerse pronto porque si no llegamos a un punto de no retorno, porque hay muchos pueblos que le haces una proyección a 10 o 20 años y ya no tienen ningún tipo de recuperación. Yo le quería preguntar a Asun, porque ¿cómo se superpone la huella de la despoblación en España con la huella de la masa forestal? ¿Hay una relación? Sí, una relación, pero total y absoluta. Si observamos el mapa forestal de España, el mapa de los bosques, lo que representa la superficie arbolada del país, coincide prácticamente al 99,9% con la España despoblada. Entonces, es un indicador de que efectivamente donde hay bosque es donde parece que no encontramos un modo de vida que mantenga precisamente la posibilidad de obtener recursos renovables, que además ofrecen trabajo, que consolidan a la gente en los pueblos. Entonces, yo creo que está llamando a gritos a prestar atención precisamente a esa foto. Por supuesto que sí, pero ¿existe esa posibilidad de vivir del bosque? Claro. ¿Y por qué no se hace? Pues no se hace porque desde la fiscalidad, la legislación, la burocracia es tan complicada que hace que al final sea un sistema de escasa rentabilidad. Si no hay una política que ayude a la gente a poder trabajar y obtener unos rendimientos, al final nosotros trabajamos a plazos muy largos. Un bosque no ofrece recursos, digamos, monetarios que podamos vender, aunque sea la calidad del aire, ni siquiera en el año, ¿no? Entonces, pretender que tenga la misma fiscalidad un paisano que vive en el pueblo, que trabaja en sus árboles, en su bosque, respecto a una persona que vive en la ciudad, es que al final hace que la gente tire la toalla. Eso ha quedado bastante claro. Y sobre todo la burocracia, usted ha hecho una referencia ahora. La burocracia, digamos, ha salido muy vapuleada por todo el mundo. Yo diría que por el presidente del Senado, incluido por el secretario de Estado de Política Territorial y por todos los que hemos tomado la palabra allí o habéis escrito un artículo
artículo como el que incluye, ustedes han escrito un artículo que está incluido en el estudio. La burocracia es la que se ha llevado la palma hoy, ¿no? Sí, efectivamente, la burocracia como elemento que además sobre ciertos pueblos o ciertas poblaciones llega a ser un sinsentido. Esa burocracia está creada para las megaciudades, para que haya un cierto gobierno en este, permitidme decir, ya incluso caos de la ciudad, ¿no? Sin embargo, no está pensada para los pueblos, para nuestros pueblos. Entonces, habría que repensar realmente qué es lo que queremos como normas para que la ciudadanía se gobierne en el pueblo y que no tengan que sufrir esa burocracia. Ha dicho un ejemplo el presidente del Senado que ha sido muy gráfico. Dice, el alcalde de Madrid podría aplicarse a cualquier ciudad. Entra por el ayuntamiento, hace así y le aparecen varios funcionarios habilitados, etcétera y tal. Un alcalde de pueblo hace así y allí no aparece nadie. Si acaso, y si es lunes por la tarde, a lo mejor le toca la secretaria del ayuntamiento que comparte con 3 pueblos o el interventor que comparte con 4. ¿Sienten ustedes esa situación desasistida como se ha descrito aquí hoy en una población de 1.300 habitantes, me parece que ha dicho? Yo en mi pueblo en concreto no. Nosotros por suerte tenemos 3 funcionarios en el ayuntamiento bastante capaces y luego yo creo que aquí en este sentido es imprescindible la labor que hacen las diputaciones provinciales. Y depende de la diputación provincial, pues es verdad que hay unas que orientan sus políticas más hacia unos ámbitos que otras, pero por ejemplo en el caso de nuestra diputación, de la Diputación de Cáceres, prestamos muy buenos servicios a los ayuntamientos en temas técnicos sobre todo. ¿Usted es vicepresidente de la Diputación? Sí. También? Entonces, en la provincia de Cáceres yo solo veo menos. Es verdad que hay dificultades puntuales en algunos municipios que se pueden quedar sin secretario. ¿Por qué? Pues porque es verdad que los funcionarios, como le pasa al resto de la gente, al fin y al cabo son personas, prefieren vivir en una ciudad que vivir en un pueblo. A veces resulta muy complicado para ellos también desplazarse a los municipios a ser secretario de un pueblo pequeño porque ellos quieren vivir en ciudades más grandes, como puede ser Cáceres o como puede ser Badajoz en la región de Extremadura. Y para eso también hay que incentivar, evidentemente. Hay que incentivar a que los funcionarios puedan vivir más cerca de la ciudadanía, en los pueblos, porque ahí está la dificultad casi siempre en eso, en que no quieren ir al territorio, sino que ellos prefieren estar en otros puestos de trabajo, en la Diputación o en el Ayuntamiento de Cáceres, en ayuntamientos más grandes, que ir a los pueblos porque les resulta más difícil el desplazamiento. Bueno, estamos en debate abierto, yo puedo hacer preguntas y hago, pero me gustaría que ustedes intervengan sobre los asuntos que más les interesen y quieran exponer aquí. Le pido a Asun si puede abrir un poco más el detalle, lo que nos ha dicho. Se puede vivir de los bosques, nos ha dicho, y no se está viviendo de los bosques hasta el punto que la huella de la despoblación en España coincide con la huella forestal, ¿no? Así de claro. Háganos una enumeración de funciones que fuera posible retribuir para que se viviera de los bosques, de los oficios prácticamente, de las funciones. ¿Qué diríamos? Pensamos en los recursos, en los bienes que nos proporciona un bosque, como puede ser la madera, por ejemplo, pero es que nos está dando cantidad de servicios que no valoramos, nos lo dan los silvicultores de manera gratuita y nadie paga por ellos, como es la calidad del aire, protegernos de la erosión, el ciclo del agua, salud, es decir, hay una cantidad de servicios de una magnitud tan grande y no hay una retribución. Si somos capaces, de hecho me consta que la Unión Europea está en esa línea y el Gobierno español también, de valorar y cuantificar esos servicios ecosistémicos, como decíamos antes, de los que nos beneficiamos todos y pagar de alguna manera, retribuir de alguna manera a los propietarios, probablemente daremos un paso de gigante. No sabemos cuándo va a llegar, creemos que se están poniendo ya las bases. De hecho, ahora mismo una de las maneras en las que los bosques están contribuyendo de manera notoria a combatir el cambio climático es que se puede comercializar las toneladas de CO2 que absorbe un bosque, de tal manera que un propietario, con ese carbono que absorbe su bosque y que se cuantifica, puede vendérselo a una empresa que quiere disminuir su huella de carbono y la empresa le paga por esa tonelada de CO2 absorbido. Esto hace 5 años era impensable, es algo etéreo, no, sin embargo lo estamos regulando, no es nada fácil, pero lo estamos regulando. Además está hablando de poder vender créditos climáticos en general, la biodiversidad, la conservación.
con independencia de los productos que obtengamos. Yo creo que esto es el revulsivo, que es imprescindible acometerlo ya, y tiene un factor importantísimo, y es que por primera vez para el sector forestal, que siempre ha sido un sector muy dependiente de la administración, debido a su escasa rentabilidad también, es la primera vez que las empresas que se dedican a cualquier otra cosa, tienen interés en el bosque, porque ven una manera de compensar, de reducir su huella de carbono, invirtiendo su capital en los montes, porque el Estado o las comunidades autónomas no tienen capacidad de abordarlo, ¿no? Entonces, estamos en un momento de oportunidad, es decir, generemos estos créditos climáticos, legislémoslos y demos la oportunidad al capital privado de invertir. Eso está bien, pero, y ojalá se haga, pero no es empleos en el pueblo. Empleos en el pueblo entiendo yo que sería, pues yo qué sé, madereros, sí, resineros, claro, perdonen por la terminología, sí, pero es lo que se me ocurre a mí. Sí, porque estamos asociando que un bosque, para dar esos servicios, tiene que ser un bosque en el que nadie toque, ¿no? Como una foto fija, ideal, pero yo lo que hablo es de un bosque en el que hay gestión, y cuando hay gestión es un bosque que es una gestión sostenible, que lo que hace es aprovechar el recurso manteniendo la sostenibilidad del ecosistema, ¿no? Entonces yo lo aprovecho, yo hago gestión, obtengo mis productos por los que obtengo un beneficio, pero además, y gracias a eso, le estoy dando freno de la erosión, estoy dando empleo porque necesito gente que trabaje en el monte, que se afiance en los pueblos. O sea, es que yo lo veo como un negocio redondo, lo que está es tardando en llegar. ¿Qué te parece, Luis? ¿Qué le suena de lo que estamos planteando aquí? Pienso que esto es una oportunidad, entre otras muchas que hay, y por tanto hay que empezar a poner encima de la mesa las distintas oportunidades que hay. El bosque es una oportunidad, pero realmente estamos ante un desafío, que es que la tendencia, y no solo en España, es a nivel mundial, es de crear megaciudades, y eso es un problema, eso no es sostenible, y por eso tenemos que empezar a pensar en la desconcentración. Hubo una concentración, sigue existiendo una concentración. De no hacer nada, la tendencia es a que más del 80% de la población mundial vivirá en megaciudades que no son sostenibles. Por tanto, tenemos que empezar a pensar en cómo hacemos esa desconcentración. Y esa desconcentración realmente pasa por hacer políticas activas. Una de ellas es la de los bosques. Está bien. Y ya en España tenemos que el 85% de la población vivimos en el 15% del territorio, y esto es insostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico también. Sí, de hecho, en 1990, 3 americanos ganaron un premio Nobel por una idea que es realmente muy básica. El premio Nobel fue muy merecido, porque hicieron un modelo matemático, un modelo actuarial matemático, donde demostraban algo que yo creo que es algo que todos conocemos, y es que la diversificación y dispersión minimiza el riesgo, y por tanto la concentración aumenta el riesgo. Esto significa que necesitamos tener políticas donde haya una diversificación de la población en toda la España, pero no solamente, hablo de la España rural, pero de toda la España en su conjunto. Y esto está muy relacionado también con una parte de la cátedra que es importante y que hoy se ha hablado, que es también el reto demográfico. El reto demográfico. Es que realmente yo quedé muy impactado hace unas semanas, porque había una noticia que decía: en el año 2023 en España nacieron los mismos habitantes que en 1941. Cuidado, 41 es 2 años después de que termine la Guerra Civil. 1941 España no tenía 48 millones de habitantes como tiene ahora, tendría 24 o 25 millones de habitantes, pero en número objetivo, en número redondo, no estamos hablando de porcentajes, nacieron los mismos en el 23 que en el 1941. Eso es insostenible. Ya estamos a punto de superar a Japón, y Japón es el país más envejecido del mundo. En general, Europa es un continente envejecido, pero desde luego en algunas cosas vamos delante, y desgraciadamente en esta también. Supongo que en el ámbito de lo que usted estudia y lo que enseña en la universidad también tienen esta medida, digamos, como en rojo y en alerta. Sí, uno de los grandes retos de Europa es el envejecimiento, y por tanto tenemos que repensar las políticas para que ese envejecimiento se retrotraiga. Realmente hay 2, la natalidad y la migración. ¿Y por qué este tema es importantísimo y por qué está relacionado?
Bueno, pues porque al final, para que un pueblo pueda progresar, necesita, por supuesto, y hoy se ha dicho por los distintos ponentes en el Senado, se necesita escuelas, se necesita trabajo, se necesita bares, se hablaban de los bares, y eso es así, como centro social. ¿Para qué? Para una población. Si en España, cada día que pasa, España en su conjunto, incluidas las megaciudades, envejece 6 horas, cada día que pasa envejece 6 horas, en los pueblos posiblemente cada día que pasa se envejecen 24 horas. Esto es así de dramático. Así de dramático. Es decir, cada día, cada año que pasa, la edad media avanza 1 año. Y por tanto, esto es lo que hay que, este es otro de los grandes retos, que es un reto demográfico. Lo que no podemos esperar es que haya el último que apague la luz del pueblo. No, tenemos que repensar cómo todas estas políticas van encaminadas a que haya, uno, una diversificación y dispersión poblacional en favor de nuestros pueblos, y dos, que eso tiene que estar construido a través de realmente unas políticas de natalidad y también unas políticas migratorias. Por tanto, esto es una política de Estado. Si queremos afrontarla, tenemos que verla desde el conjunto. Y además, y se dice también en el estudio, se habla en el estudio de percepción, existen fondos económicos, los fondos europeos, y la pregunta es, ¿dónde han ido? ¿Dónde han ido o dónde no han ido? Porque es posible que muchos no se hayan movido todavía, ¿no? Sin embargo, algunos alcaldes decían, sí, yo lo he notado, en mi población sí ha llegado. Creo que algunos de los alcaldes lo han dicho. ¿Se han visto o no se han visto los fondos? Sí, los fondos de recuperación y reconstrucción han llegado al mundo rural, pero ha sido una dificultad, por ejemplo, para el propio mundo rural, que las diputaciones provinciales no puedan acceder a estos fondos, por ejemplo. Las diputaciones no pueden. No han podido acceder a la mayoría de los fondos importantes. ¿Y quién puede? ¿Los ayuntamientos y las comunidades autónomas? Han sido uniones de ayuntamientos, comunidades autónomas. Me refiero sobre todo para el tema de las infraestructuras, que es lo que más nos afecta quizá y donde tenemos también un déficit importante en la España rural. Sí que se puede acceder a esos fondos por parte de los municipios, pero para temas muy concretos, como puede ser turismo, como puede ser alguna acción concreta dirigida a personas mayores y una serie de políticas muy concretas. Para nosotros hubiera sido muy importante, por ejemplo, que las diputaciones provinciales hubiéramos podido acceder a fondos para mejora de nuestra red viaria, por ejemplo, para mejora de nuestras redes de abastecimiento y saneamiento, que es un tema muy importante del que también creo que sería bueno hablar, el tema de la gestión del agua. Esos fondos no se han podido destinar a la gestión del agua, por ejemplo, por parte de las diputaciones provinciales. Y si queremos que la gente se quede en los pueblos, le tenemos que dar los servicios que necesitan para estar allí, eso es esencial. Y esos servicios muchas veces vienen de la mano de infraestructuras necesarias para poder prestarlos. Y seguro que muchos no han llegado porque no se ha sabido cómo pedirlos, porque ahí estábamos hablando de una cierta emergencia administrativa. Usted tiene 3 funcionarios, decía en su ayuntamiento, felicidades, pero hay muchos que no los tienen o dicen, me no me voy a meter en el lío, me piden no sé cuántos papeles. El otro día hablé con una persona que a través de un grupo rural pidió una subvención para poner en marcha una empresa y le pidieron 89 documentos, repito, 89 documentos. Claro, así es muy difícil, ¿no?, que esto llegue. Quería comentar algo de esto de la burocracia, ¿querías? Bueno, es abundando en que la burocracia efectivamente es una traba. ¿Para qué son esos 89 documentos? Al final, realmente el burócrata tendría que repensar si realmente se necesitan o realmente se puede hacer algo más sencillo. Creo que el concepto de hacer las cosas más sencillas también se han hablado hoy en el Senado. Y creo que efectivamente tenemos que hacer las cosas más sencillas, y también creo que tenemos que acelerar en las soluciones, porque podemos llegar a un punto efectivamente de no retorno. Si se piden 89 documentos, hay que repensar muchas cosas. Hablemos de la gestión de los bosques y hablemos de la gestión del agua, porque esto es muy importante, porque el otro elemento, junto a la burocracia tan intrincada, ¿no?, a la que nos estamos refiriendo, es realmente que hay muchos ayuntamientos que se quejan de normas que están redactadas en las ciudades para aplicar en los pueblos. Entonces no hay sensibilidad, digamos, sobre la cuestión.
pero me ha parecido en su primera intervención, Asun, que usted también decía que había normas, o sugería que había normas legislativas o en general, digamos, de otras administraciones, que están pensadas por un señor que no conoce el territorio, que no conoce el bosque, que no conoce las posibilidades de rentabilidad. Ahí también tienen esa bifurcación entre el legislador y el propietario o el que vive en el pueblo. Es que hay un grandísimo desconocimiento de la realidad de las personas que viven del sector primario, y en concreto yo hablo de los bosques. Hay un desconocimiento total. Entonces se hacen normas que son o que vienen de Europa, que son muy difíciles de implementar, donde se trata a toda España por igual, cuando la heterogeneidad forestal en el país es tremenda, y que al final vuelven a suponer una burocracia y unas exigencias que es imposible de cumplir, y que lo que tiende es a la desesperación y al abandono. Entonces es urgente, y es urgente además que en esa adaptación de la normativa europea, sobre todo cuando afecta a los bosques, se tenga en cuenta a los que saben de bosques y a los que viven de ellos, y esto a veces no sucede. Yo diría que en la mayor parte de los casos no sucede, ¿no? Entonces, por eso nos hemos puesto a disposición del Gobierno, para que cuenten con nosotros, porque es fundamental mantener este sector en los pueblos, porque es donde está el trabajo y es además lo que nos da un beneficio a toda la sociedad, ¿no? Los agricultores, he tenido oportunidad de tener unas cuantas conversaciones y algún programa sobre esto, se quejan de dos cosas fundamentalmente en esas tractoradas. Primero, de que se les exige la utilización de determinados productos fitosanitarios, etcétera, que no se le exige al mismo producto que procede de otro país, con lo cual aquí tenemos un problema importante. Pero la otra cuestión está precisamente en la burocrática, y me decía un agricultor: nos quieren convertir en una gestoría, y yo lo que tengo que hacer es que el campo produzca más, que produzca de mayor calidad, que comercialicemos mejor, pero no necesariamente que me tengan haciendo por los 89 o los 8,9 papeles para sacar adelante en esa cuestión, sobre todo incluso en muchas zonas ganaderas que se quejan también, dicen no, y ahora desde allí mande usted el registro, dice, pero si allí no tenemos internet, ese es el problema, ¿no? Efectivamente, me parece que además también se ha dicho, Manuel, has sido tú, ¿no?, la persona que has comentado, hay que llevar internet a todas las partes del territorio, pero no solo a los pueblos, sino también a las zonas en las que... A los cultivos, a las granjas. Efectivamente. Y hoy existe tecnología para que eso ocurra. ¿Por el satélite? Por el satélite, exactamente. Hablamos de Hispasat y realmente entonces lo que nos falta es una verdadera determinación. Hoy si existe, que existe la tecnología en el ámbito de la telecomunicación, se puede entonces hacer telemedicina, que claro, es otra de las necesidades. Claro. Es decir, y yo creo que la pandemia nos ha puesto a todos, bueno, pues a repensar ciertas cuestiones. La pandemia ha demostrado que se puede teletrabajar y que aumenta la productividad mediante el teletrabajo. Por tanto, no es necesario el presencialismo en las empresas, y eso habilita a que, bueno, pues en ciertas empresas las personas puedan trabajar a distancia. Yo creo que tenemos que repensar muchas cuestiones, pero sobre todo coger, ¿no?, y hacer con el compás no sé si son 150 kilómetros a la redonda de una mega ciudad, o si son 200 kilómetros a la redonda, pero hoy España disfruta de unas comunicaciones en carretera impresionantes, también de una red de trenes de alta velocidad. Por tanto, ya la distancia, que se debe medir en tiempo, no en kilómetros, es muchísimo más corta. Y la pregunta entonces es, ¿por qué falta esta determinación? Eso es así. Y plantea otra cosa, por ejemplo, es la telemedicina, ¿no? Buena parte del uso de las ambulancias está para llevar personas, no heridas, sino personas que van a hacerse una prueba a un hospital, incluso dentro de las ciudades, incluso en Madrid. Bueno, tiene que ir una persona que vive no sé dónde para hacerse una ecografía. Bueno, pues en una ambulancia a buscarlo, con un señor que le espera, vuelve, le espera mientras está haciendo la prueba y después lo devuelve a su lugar. Bueno, hay muchas pruebas que se pueden hacer a distancia y las puede hacer un técnico simplemente en la inspección. Por ejemplo, casos de la piel, que lo hemos visto.
manda la señal a través de Internet y ya un dermatólogo en un hospital, no hace falta que vaya el dermatólogo, es el que dictaminará, oiga, véngase para aquí, o vamos a hacer tal intervención, o póngase esta pomada. Simplemente esa aplicación resolvería, y ahora tecnológicamente, como se ha dicho, es posible hacerlo, resolvería de una manera muy eficaz pues realmente una ineficiencia económica. Usted es economista y estará todo perfectamente determinado, ¿no? Como los del premio Nobel a los que se referían a la diversificación eliminando el riesgo, ¿no? Exactamente. Y es que esta tecnología ya existe, pero incluso casi hasta voy a decir, se puede prescindir del técnico, porque realmente es establecer en ciertos puntos donde tienen que estar un análisis de sangre, para hacerlo más fácil, ¿no? Donde a través de robots, maquinaria, donde casi como si fuera, permitirme la expresión, una especie de mecanismo de fotomatón, donde te estableces y el sistema, a través de una robótica, te hace la extracción de sangre, y en ese mismo momento se sabe si efectivamente hay que hacer el traslado o no hay que hacerlo. Por tanto, la telemedicina, como uno de los ejemplos, puede haber más, es algo donde ya es un presente, no es un futuro. Y es importante porque en España hay una industria de esta cuestión precisamente desarrollada a través de las misiones internacionales, que son muchas, del ejército español en Afganistán, en Mali, en Bosnia y en tantos otros lugares, o en una unidad que está patrullando por el Índico, por el Pacífico o por el Mar Rojo. Hay un dolor abdominal fortísimo de un marinero o un oficial que está allí, se le aplica siguiendo las instrucciones, y la formación vale que cualquier soldado lo puede hacer, y le envía la señal al Hospital Gómez Ulla, que es el hospital de los militares en España, y resuelven si hay que enviar un helicóptero para trasladar a esta persona o tiene que acercarse a puerto para desembarcarlo en un momento determinado. Es decir, estamos desarrollados en el uso y la aplicación de la tecnología, pero falta, está bien ese titular, la determinación de hacerlo. Y en el mundo rural y en este combate falta la determinación de hacerlo y de hacerlo pronto, ¿no? Fantástico. Vamos a hablar un momentito de la gestión del agua, porque representantes de Femembalses, la organización usted a la que pertenece, a ver, repasemos los datos. Habría 1.200 embalses en España, más o menos, sí, aproximadamente, de explotación hidroeléctrica, digámoslo así, ¿no? Sí. Aunque haya otros, de regadío, de abastecimiento de agua. Otros que no tienen esta situación, y 600 o los que sean poblaciones que están en esta asociación que tienen ustedes, nos decían que el gran problema que tenían es que, por edad, iban caducando las concesiones a 50 años o a 75 años, incluso alguna a 100 años, que se hicieron en la construcción de esos pantanos. ¿Hoy la situación es distinta o no? ¿Cómo estamos? No, la situación es que ya está empezando la caducidad de las centrales hidroeléctricas más importantes de nuestro país. Y lo que queremos los ayuntamientos es lo que se está diciendo aquí, que los recursos que tenemos nos sirvan para que la población se fije en el territorio. Y si eso tiene que venir a cargo de empresas que puedan explotar esos envases, ¿por qué no? Porque si las empresas hidroeléctricas tienen miles de millones de beneficios todos los años, no pueden una pequeña parte de ese beneficio invertirlo en proyectos para que la gente se quede a vivir en los pueblos, cuando además eso puede ser un proyecto de país en sí mismo y una imagen de marca para esa empresa? ¿Qué mejor puede decir una Iberdrola o Endesa o cualquier empresa hidroeléctrica que está contribuyendo a que la gente se quede a vivir en los pueblos porque está haciendo proyectos sociales, proyectos que generen empleo, proyectos deportivos, proyectos de creación de comunidades energéticas que a su vez van a permitir que el bar del pueblo, en lugar de pagar 100 euros de luz, pague 50, y a lo mejor eso supone que ese bar se quede abierto y que esa persona pueda vivir de ese establecimiento que a la vez está dando un servicio al municipio o a la tienda o cualquier otro establecimiento que preste un servicio dentro de la población. ¿Y encuentran eco a esas peticiones? ¿Hay respuesta positiva? Sí, de hecho el envase de Villalcampo va a ser el primero que se produzca esta caducidad a finales de este año. La Dirección General del Agua ya está trabajando en la redacción de los nuevos pliegos y van a incorporar ese tipo de proyectos para que las empresas adjudicatarias, las empresas que quieran presentarse a esa licitación, tengan que hablar con el territorio, que sea el que les diga los proyectos que quieren en sus municipios para todo esto, y ellas los incorporen en la propia plica de licitación, y el Ministerio lo valorará positivamente en función de los proyectos que sean, y eso puede incluso determinar que esa concesión sea
atribuida a una o a otra empresa licitadora. Bueno, si estamos hablando de 1.200 pantanos con explotación hidroeléctrica, si hay una caducidad rápida en los próximos años, eso puede ser un empujón realmente importante si va asociado a la posibilidad, ¿no?, de crear estos otros trabajos, estos otros proyectos, como usted estaba ahora desgranando. Dígame, en un plazo de 5 años, porque vamos a fijarnos ahí, ¿cuántas caducidades van a terminar, más o menos, aproximadamente, de esos pantanos? En un plazo de 5 años yo creo que son sobre 250 caducidades las que se van a producir, de todo tipo, de centrales más pequeñas y centrales de mayor tamaño. Esto estamos hablando para las centrales estratégicas, que son las centrales que de verdad pues producen una cantidad de energía suficiente para que sea rentable para las empresas proponer este tipo de proyectos. Bueno, si arreglamos los bosques y arreglamos lo del agua, adelantamos mucho, Luis, ¿eh? Sí, sin duda. Y creo que también se ha dicho, ¿no? Yo creo que esta es una manera clara de cómo incentivar, porque al final hay que incentivar a la sociedad para que exista ese retorno de la inversión. Y también las políticas fiscales. Es decir, en vivienda creo que habría que repensar ciertas políticas fiscales y que esa financiación ayude a que finalmente lo que consigamos es realmente una España más sostenible, una Europa más sostenible. Entonces creo que todas estas iniciativas que realmente hay que plasmarlas en un plan estratégico, que antes comentábamos, para visualizar si realmente nos va a cambiar y nos va a mover para que haya esa atracción de personas hacia ciertas partes de los territorios. Estratégicamente también pensado, porque no vamos a poder repoblar la totalidad, tendremos también que hacer una decisión de elección, por supuesto, en una diversificación de territorios, ¿no? Sí, no somos utópicos, ya sabemos que hay pueblos que cerraron que no se van a reabrir, pero lo que hay que procurar es que no cierren y se viva con dignidad. La calidad de vida es fundamental para que las personas se mantengan allí. Porque bien sea, antes decía, o por natalidad, que no parece que vayamos en esa línea, o por inmigración, pero hay personas que están no solamente interesadas, muchos necesitados de ir a vivir al mundo rural. Pero para eso les tenemos que facilitar, digamos, la vida. Asun, plataforma Juntos por los Bosques, ¿cuál es el próximo paso? Porque hasta ahora habíamos oído hablar poco o nada de esta existencia. Sí, en nuestro paso es tener visibilidad y nosotros estamos trabajando fundamentalmente en 4 puntos que unen a todos nuestros afiliados, ¿no?, que es la legislación forestal, los fondos, dinero, la fiscalidad y la comunicación, porque entendemos que sin comunicación es nuestro talón de Aquiles. Si no somos capaces de dar a conocer a la sociedad y a los políticos cuál es exactamente el problema y qué capacidad tenemos nosotros de poder dar soluciones, no haremos nada, ¿no? Entonces nuestros pasos están ahí, en poder llegar al Congreso y poder decirles: señores, este es nuestro trabajo, este es nuestro conocimiento, podemos ayudarles, y es más, ustedes nos necesitan, pues pongámonos a trabajar. Me ha parecido entender en la intervención que ha tenido Luis Fernando que había como una respuesta positiva del Gobierno para esas exigencias a las compañías eléctricas en estas renovaciones cuando llega la caducidad de las concesiones. Sí, de hecho hay un compromiso real que se habrá hecho efecto en la primera licitación, que, como os decía, es la del embalse de Villalcampo en Zamora, y se va a introducir este criterio. ¿Es la cuenca del Duero, pero en qué río exactamente? Bueno, no importa. Es en la cuenca del Duero, Zamora. Frente del Duero, sí, no sé exactamente cuál es el afluente. Y bueno, pues eso abre las expectativas a que se puedan utilizar este tipo de exigencias para otras concesiones administrativas del Gobierno en diferentes lugares en la provincia de Cáceres. Tenemos también una experiencia de una empresa generadora de energía que ha establecido un par de plantas fotovoltaicas en un municipio, en la dehesa comunal de este pueblo, en unas tierras comunales, y bueno, pues ha creado una comunidad energética que se le ha entregado al municipio para que la gente se pueda beneficiar, para que todas las personas que viven en ese municipio y también las empresas se puedan beneficiar de tener un coste de la energía más barato. Pero si es que la energía viene de nuestros pueblos, ¿por qué la tenemos que pagar al mismo precio que los que la consumen en Madrid? No podemos buscar una fórmula para que la gente de los pueblos pueda tener un acceso a la energía más barato, puesto que es que se está produciendo allí
Y lo mismo pasa con el agua, evidentemente. Tenemos que ser capaces de buscar una rentabilidad a lo que nosotros tenemos, o a un bosque, o a un campo, a un cultivo, a cualquier bondad que tengamos en los pueblos. Le tenemos que saber sacar provecho con el único fin de que la gente no solamente se quiera quedar a vivir allí, sino que seamos capaces de traer más gente a vivir a nuestros municipios. Y eso puede generar economías importantes que habrá que evaluar y habrá que definir, evidentemente. Hemos escuchado algunas buenas prácticas y algunas cosas muy novedosas y muy interesantes en las intervenciones de ustedes en el Senado. A mí me ha llamado mucho la atención, muy positivamente, lo del relevo generacional. Esa feria que la Diputación de Salamanca organiza para decir: cierra aquí este establecimiento o esta pequeña fabriquita, esta tienda, y aquí hay unas personas que con una ayuda se convierten en autónomos y pueden pasar a ocuparse, digamos, de la cuestión, porque está claro que si en una calle de una ciudad cierra un comercio, pues probablemente desaparece aquello y luego es un restaurante al cabo de una semana. Pero en un pueblo, si cierra realmente la tienda, no se abre más. Lo del relevo generacional es algo que me parece claro. Ha contado el caso de éxito. Hemos recolocado, digámoslo así, y evitado el cierre de 24 establecimientos. A mí me ha parecido esperanzador. Sí, sí, no sé qué os ha parecido. Muy interesante. A mí me ha encantado. Son iniciativas que son de éxito, ¿no? Y que demuestran que con creatividad las cosas funcionan y que la gente quiere trabajar. Y que si funciona en Salamanca, puede funcionar en cualquier provincia, porque si no iríamos mal, ¿no? ¿Querías decir, Luis, sobre esto? Sí, creo que hemos escuchado muchas muy buenas iniciativas, lo estábamos diciendo. Y la cuestión es que también ahora mismo estábamos hablando de que necesitamos un pacto de Estado y una visión estratégica. Otra de las iniciativas es la desconcentración de la Administración Central del Estado. También se ha dicho, se ha puesto el ejemplo de Alemania. Alemania, el Tribunal Constitucional no está en la capital, está en Karlsruhe. ¿Es así? Tenemos que también, se está haciendo cosas, pero tenemos que acelerar en ese proceso, porque de hecho se decía también que entonces llevaremos hay que pensarlo bien dónde se sitúan cada una de las instituciones, pero llevaremos a la totalidad del territorio funcionarios de alto nivel, que atraerán a su vez economía, porque estas empresas que dejan de cerrar y sino al contrario abren, también generan una economía en alrededor. Es decir, es el círculo virtuoso. Pero realmente necesitamos un plan estratégico. Necesitamos que ese pacto de Estado, que esa realidad que hemos hoy tocado de que hay un absoluto consenso en los poderes del Estado, poder ejecutivo y poder legislativo, que se lleve a cabo mediante un plan estratégico y que ese plan estratégico tenga ese periodo de 5 años. No podemos dejarlo a 20, 30 años. Largo me lo fías. Sí, no, porque si no, el punto de no retorno está ahí y luego ya es muy difícil levantarlo, ¿no? Esto se cae ahí porque el proceso de concentración continúa imparable, ¿no? En España hoy hay 27 capitales de provincia que pierden población. No digo provincias, que hay más, digo capitales de provincia. O sea que a lo mejor la provincia de Palencia pierde población, sí, pero es que la ciudad de Palencia, que es la capital, sigue perdiendo población. Y hay gente que ha venido de Carrión de los Condes, de donde sea, allí a Palencia, pero de ahí sigue perdiendo población. Entonces, la realidad es realmente, en este sentido, inquietante, y los planes que hay en este momento de urbanismo, si uno los lee, se estremece en Madrid. Madrid tiene 3 millones de personas en la ciudad, no en la comunidad, en la ciudad, y está previsto que en ese área metropolitana en los próximos 10 años lleguen 1 millón de personas más, a razón de las viviendas que se están construyendo. Personas que vienen del resto de España, personas que vienen de América Latina, muchas, con dinero y sin dinero. Lo que antes era Miami, ya no se va a Miami, sino que se va a España, particularmente a Madrid, e incluso a Málaga y a otros lugares más. Y por lo tanto, el proceso de la batalla por recuperar el mundo rural es muy importante y, como se ha dicho aquí muy bien, es un problema de España, no es un problema de la España rural,
pero el proceso de concentración sigue acelerado, con lo cual es muy difícil cazar esta diferencia tan importante entre una España y la otra. Yo creo que es uno de los elementos más claros, por lo menos a mí, como director del estudio, que me quedan después de haber visto todas las respuestas que hay ahí. ¿No te parece inquietante, Luis? Sí, y bueno, también es cierto que poniendo, creo que todos estábamos, se decía, ¿no?, ahora mismo en el Senado, que sin embargo todos estamos en un proceso optimista, es decir, todos vemos que tenemos que hacer cosas y que se pueden hacer cosas. Y es claro que se ha creado una Secretaría de Estado, que tenemos un foco en el Poder Ejecutivo muy evidente. Se ha creado también, ¿no?, la competencia focalizada en un ministerio. Entonces, ¿no deberíamos coordinar todas las políticas? Porque efectivamente la política derivada de cómo se ordena el territorio, la ordenación del territorio, si la ordenación del territorio estamos diciendo una cosa, que es necesitamos repoblar los pueblos, pero a la vez estamos haciendo otra, que es estamos construyendo planes de ordenación que concentran la población, pues hay algo que no está funcionando. No funcionando. La competencia está muy diversificada y a lo mejor hay una instrucción estatal pero que no se cumple en determinadas comunidades autónomas y así sucesivamente. En todo caso, esto es un estudio que por cuarta ocasión hemos presentado en el Senado, lo cual le da, digamos, un empujón institucional enormemente muy importante, porque el presidente del Senado es la cuarta autoridad institucional de España, después del jefe del Estado, después del presidente del Gobierno y después del presidente o la presidenta del Congreso de los Diputados. La cuarta institución es realmente el Senado, por lo tanto ha tenido, digamos, esto una fortaleza, pero nosotros volveremos, porque el año que viene habrá que medir cómo le habrá ido los bosques y le pediré una previsión en un año, una visión general cómo será el año que viene y cómo habrá ido en el ámbito de los pantanos, de los embalses y de esa recuperación y otras para ese problema tan crucial que es el agua, que genera conflictos y que en algunos países desgraciadamente genera guerras, ¿eh? Por ejemplo, en República Dominicana, en frontera con Haití, en este momento pues hay un conflicto con intervención militar, aunque no guerra abierta, por el desvío de un río, porque te cambia absolutamente la economía de algunas de las comarcas. Vamos a hacer y terminar con esa predicción a un año y esperamos verles de nuevo. Asun, ¿qué pasará dentro de un año o qué esperáis que pase en el próximo año? Un año en tiempos forestales no es nada, porque bueno, nosotros pero en tiempos administrativos pero sí. Sí tiene mucha importancia esto, porque el gran problema del sector forestal es que no nos movemos en plazos de una legislatura, y entonces eso hace que nos presten poca atención. Y bueno, me preguntabas un poco antes que cuál era nuestro siguiente paso, y es precisamente presentar un documento de fiscalidad consensuado con las asociaciones ecologistas más importantes del país. Y como anécdota te diré que el otro día, viendo cómo lo hacíamos llegar al Congreso, teníamos las dudas de si nos iban a recibir y quién nos iba a recibir. O sea, pensamos que no es nada fácil llegar al Congreso a entregarles un documento revisado por fiscalistas, abogados, concentrado en el sector forestal, revisado por aparentemente partes antagónicas, que no lo somos, que tenemos los mismos objetivos, ¿no? Y sin embargo, al final el quid de la cuestión de la reunión era cómo lo vamos a hacer para que nos escuchen, y nos escuchen todos. Bueno, de momento Next Educación les ha traído al Senado. Sí, es muy importante. Y nos han escuchado. Efectivamente, y además y muy agradecidos. les ha escuchado personas de muchísimas administraciones distintas, y también el secretario de Estado, también el presidente del Congreso. Y en el ámbito del agua y de los embalses, ¿cómo estaremos dentro de un año? Bueno, pues nosotros somos optimistas en el resultado que van a tener estas políticas que está implantando el Gobierno, pero por supuesto que vamos a seguir insistiendo en que es necesario que los elementos necesarios para la producción económica del país, que ven sus beneficios en las capitales como Madrid, como Barcelona, como Valencia, se están produciendo en otros lugares. Y creemos que hay que conseguir una fiscalidad justa que lleve parte de ese beneficio a los lugares de donde se están sacando esas materias primas y donde se están produciendo esas materias necesarias para generar economía en el país. Y yo creo que ahí también está parte de la solución a este problema. Los ayuntamientos de los pueblos pequeños tenemos los mismos problemas que los de Madrid, básicamente, y más dificultades seguramente para resolverlos.
y necesitamos los recursos, igual que las capitales de provincia, igual que las capitales de nuestro país, porque los ciudadanos también necesitan de los ayuntamientos y necesitan de la política local. Y parte de esa economía necesaria para mantener la vida en nuestros pueblos tiene que venir de la actividad económica que no tributa en nuestra comunidad autónoma, que no tributa en nuestra provincia, que tributa en otros sitios, y hay que buscar la manera de trasladar ese beneficio a los lugares donde se producen las materias primas que luego sirven para generar esa economía. Concluimos, Luis Sáenz de Jauregui. Sí, yo me apunto al optimismo que estamos aquí comentando, pero optimismo también razonable, ¿no? Exactamente. Y razonado, pero también ¿no? a este optimismo que hemos respirado en el Senado. Entonces, a un año vista, yo creo que las cuestiones sí van a seguir avanzando, apuntando a la sostenibilidad en general y a la sostenibilidad del territorio. Es decir, que sí se va a hacer normas de todo tipo, se está construyendo para hacer normas de ámbito fiscal, de todos los ámbitos, para avanzar en la dirección que creo que esto es un clamor, es un consenso total. Dicho esto, la otra parte será la percepción, y habrá que trabajar en esa percepción. En términos de percepción, este estudio lo que está diciendo es que la percepción ha ido hacia atrás, pero realmente, posiblemente lo que nos estén diciendo, desde una interpretación personal, es pensaban que íbamos a ir más deprisa. Y es lo que se reclama. Y es lo que se reclama. Más velocidad. Con lo cual, lo que también necesitaríamos en este año, en estos 365 días, es que el pacto de Estado llegue a una concreción. Y una concreción en donde, de nuevo, hay un clamor, es que no hay discusión, es que todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué nos impide avanzar? Fantástico. De esta manera concluimos este foro Next Educación desde el Salón de Pasos Perdidos del Senado, y esperamos volver el año que viene y ojalá los resultados sean mejores, porque será el reflejo no solamente de lo hecho, sino también de lo percibido, de que España rural se recupera. Está viva, que sabemos que está viva, y que reduce esa brecha de percepción con el mundo urbano. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y a ustedes por seguirnos en el foro Next Educación.